¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos la historia del profeta Daniel. En nuestra sección infantil, el cuento El niño ciego. Víctor y Agustín, pequeños hermanos gemelos, discutían acaloradamente cuando su mamá pasó a recogerlos a la escuela. ¡Quítate! ¡No me avientes! Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús es la luz, pero muchos se niegan a aceptarlo y se convierten en ciegos. En el Santoral te hablaremos de la Anunciación a la Virgen María y de San José, quien hizo la función de Padre terrenal de Jesucristo. Todo esto aquí, en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El taller. Con los ojos curiosos propios de un niño, el niño Jesús entró por primera vez al taller de su padre. No estaba José, pero el Hijo de Dios admiró su taller porque sabía que de ahí surgían los bienes con los que su padre terreno lo vestía y alimentaba. En silencio, el niño descubrió el orden de aquel sitio. Ahí aprendió la importancia del orden en el trabajo. Observó cada una de las herramientas y sus características, concluyendo que ninguna era igual. Así el pequeño aprendió que en la vida, como herramientas, cada oportunidad, cada momento y cada persona son distintas, únicas e irrepetibles. Jesús se acercó a la madera y observó con curiosidad sus vetas. Acariciándola con su mano pequeña, distinguió las partes burdas y comprendió lo importante que es lijar las astillas y asperezas. Ahí aprendió que, como en la madera, cualquier situación, problema o relación difícil se puede limar y mejorar con cuidado y tesón. Con sus pies descalzos, caminando por el taller paterno, descubrió los muebles fabricados por José. Estaban formados por tantas piezas distintas, pequeñas o grandes, pero todas, eso sí, importantes. Ahí descubrió la importancia de la unión y la organización, aprendiendo que no se puede excluir a nadie por humilde que sea. Mientras admiraba todo con atención, entró su padre. El pequeño observó que el trabajo de la jornada había coronado la frente de José con perlas de sudor. Entonces, el carpintero le preguntó a su distinguido visitante: ¿te gusta mi taller? El niño, con una sonrisa y el movimiento de la cabeza, asintió. Luego, el papá comentó: es muy pequeño en tamaño, pero yo lo hago grande con mi trabajo y mi servicio. Aquí las cosas siempre se hacen bien porque se hacen con amor. Soy feliz porque con el trabajo puedo alimentar y sostener a mi familia y además, la madera es tan noble que soluciona muchos problemas. El Hijo de Dios guardó en su corazón aquellas palabras y corrió a los brazos de José, que lo recibió con un fuerte abrazo. Jesús nunca olvidó aquel día en el taller, aquellos brazos fuertes y el aroma de la noble madera. Pasaron muchos años. José murió, pero Jesús nunca lo olvidó. En el momento en que fue condenado a muerte y recibió la pesada cruz que llevaría al Calvario, recordó el taller de Nazaret y las palabras de su padre terreno: la madera es tan noble que soluciona muchos problemas. Así, Jesús cargó la cruz con entusiasmo, pensando en que su pasión y aquella pesada madera traerían al mundo el perdón y solucionarían muchos problemas. Mientras lo crucificaban,
observó las herramientas que utilizaba su padre para ensamblar las piezas. Entonces, agradeció al humilde martillo y a los clavos que lo unieran a la cruz, porque así él también sería un instrumento que uniría el cielo con la tierra. Poco antes de morir, el aroma a madera de la cruz le hizo sentirse en el taller paterno, de tal manera que, cuando sus fuerzas desfallecían, sintió que José lo sostenía con sus fuertes brazos. Jesús comprendió que con su trabajo por la salvación había convertido el mundo en un taller con el que alimentaba y sostenía a la humanidad, y por el esfuerzo en realizarlo, llevaba en su frente las perlas de sudor que había visto en su propio Padre. En sus últimos momentos, Jesús recordó a José, al Padre terreno amoroso, y con ese recuerdo entregó su espíritu al Padre eterno. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Amigas, amigos, bienvenidos al programa número 950 de Resonancias de Fe en este cuarto domingo de Cuaresma. Y claro, tengo que iniciar este programa felicitando a todas las personas que llevan el nombre de José o Josefina, nombre inspirado en aquel hijo de Jacob, José el Soñador, que dio origen a que muchos en tiempos de Jesucristo llevaran también este nombre, como por ejemplo José de Arimatea y por supuesto José el Padre terreno de nuestro Señor Jesucristo. Claro, entendemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en una forma especial, con la Virgen María en un estado virginal. Sin embargo, José hizo el papel de un padre terreno, es decir, quien lleva los alimentos a casa, quien sostiene a la familia, quien le da seguridad, quien le acompaña en todo momento, y precisamente por esta razón San José es un santo privilegiado, porque imagínense ser considerado como quien hizo las funciones de padre de nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso, y por esta razón seguramente que podrá interceder por nosotros. Como decía alguien, ay padre, pues es que ha de tener la vara alta. Bueno, entendemos evidentemente que su papel, pero en una forma humilde, lo hace todavía mucho más grande. Así que felicidades a todas las personas que llevan el nombre de José o Josefina, y por supuesto, también recibo yo la parte que me toca de sus felicitaciones, de su cariño, porque mi nombre lleva este nombre también, José de Jesús. Un saludo a todos los traileros de Estados Unidos y de México que están escuchando en este momento el programa. Que Dios los bendiga para que vayan por buen camino y lleguen con bien a su meta. Y a propósito, el cuento con el que hemos iniciado hoy el programa, el taller, forma parte de los cuentos que pueden encontrar en mi libro Cuentos para entender el Evangelio,
que ya no lo encuentran en ninguna librería. Se agotó totalmente, ni en Amazon ni en ninguna parte, solamente lo pueden encontrar en mi parroquia, ahí en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael. Y para informes, al final del programa les diré los teléfonos de contacto. Pero ahora vamos a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El niño ciego del salón. Es que eso no me gusta. Pues lo siento, pero a mí no me agrada ese niño. No seas así, Víctor, por favor, ya. Déjame en paz, Agustín. Víctor y Agustín, pequeños hermanos gemelos, discutían acaloradamente cuando su mamá pasó a recogerlos a la escuela. ¡Quítate! ¡No me avientes! Ya en el auto, su madre les preguntó: ¿De qué estaban discutiendo? Mi hermano discrimina a un niño que nació ciego y no lo aceptaba como compañero en el salón de clase. ¿Por qué no quieres a ese niño en tu salón? Porque no es igual a nosotros. Admirada por la contestación, ella trató de hacerlo razonar. Aunque ese niño esté ciego, tiene todo el derecho a que se le trate igual que a los demás. El pequeño Víctor defendió su postura con la siguiente razón. Yo creo que Dios marcó a ese niño con la ceguera porque hizo algo malo. Agustín comenzó nuevamente la discusión dando sus razones. La maldad no tiene nada que ver con la ceguera de ese niño. Las enfermedades no son castigo de Dios. Víctor le respondió furioso. Pues si el niño no es malo, entonces nació ciego por culpa de sus padres. Seguramente Dios los castigó por sus pecados. Para calmar la discusión y al mismo tiempo hacer razonar a Víctor, su mamá le preguntó: A ver. ¿Crees que Dios castiga a justos por pecadores? ¿Crees que Dios es injusto? Ante la confusión del pequeño, su madre decidió explicarle ampliamente. En tiempos de Cristo la mayoría de las personas pensaban como tú porque no creían en la resurrección. Al no creer en la existencia de una vida después de esta vida terrena, sacaban una conclusión. Si Dios era justo, tendría que dar en este mundo y a cada persona la recompensa o castigo que merecían sus obras. Por eso creían que a los buenos siempre les iría muy bien, se harían ricos y nunca tendrían problemas. En cambio, a los malos les iría muy mal. Sufrirían pobreza, desamor, accidentes, enfermedades y hasta una muerte prematura. La mamá de los niños apoyó las palabras de Agustín y dijo: Así pensaban muchas personas. Creían que los pobres eran pobres por castigo de Dios y los ricos tenían riquezas como un premio. Pensaban que las pobres viudas se quedaban sin esposo o los huérfanos sin padre porque habrían hecho algo muy malo. También decían que las enfermedades eran un castigo. Con esas ideas tenían un pretexto para dar maltrato a viudas, huérfanos, pobres y enfermos. Incluso les llamaban pecadores. Cuando el pequeño Víctor escuchó ese razonamiento, preguntó: ¿A las personas que les iba mal les decían pecadores? Sí, pero ese pensamiento es falso, porque también las personas buenas pueden padecer problemas y enfermedades sin que eso signifique un castigo divino. Y por el contrario, las personas malas pueden gozar de salud, conseguir mucho dinero o éxito en la vida, pero eso no significa que Dios esté premiando su maldad. Víctor comenzó a dudar y preguntó: ¿Entonces estoy equivocado? Su mamá le hizo algunas preguntas para que descubriera la respuesta. ¿Crees que los enfermos, los pobres o quienes sufren algún accidente están recibiendo un castigo de Dios? ¿Crees que cuando te caíste por ayudar a tu abuelita se trató de un castigo de Dios? No. ¿Recuerdas a aquel señor que atropelló a un niño y pudo seguir sin ningún problema? ¿Crees que pudo huir porque Dios lo protegió? Ese señor hizo algo malo y por lo tanto no podía recibir un premio de Dios. Sin embargo, cuando escapó no pudieron atraparlo. Víctor iba comprendiendo poco a poco, pero volvió a preguntar: ¿Entonces Dios no castiga ni premia en esta vida? No. En esta vida Él siempre nos llena de bendiciones y nos da la oportunidad de mejorar. A los pecadores les da la oportunidad de que se arrepientan y cambien, pero no los obliga por medio de castigos. Por eso Dios es infinitamente bueno.
Entonces, ¿por qué hay enfermos y personas necesitadas? Mira, las enfermedades son parte de la vida porque los humanos somos limitados y nuestro cuerpo es muy frágil. En el mundo también existen personas necesitadas por la injusticia y la maldad de los humanos, pero Dios no es responsable de la injusticia y la dureza de corazón. ¿Entonces nosotros podemos hacer algo para cambiar las cosas? Claro que sí. Primero tenemos que cambiar de mentalidad. En un fragmento del Evangelio, los judíos le preguntaron a Jesús por qué había nacido ciega una persona, si por culpa propia o de sus padres. Jesús les contestó que esa ceguera no era fruto del pecado de él ni de sus padres, sino más bien para que en su necesidad se viera la gloria y bondad de Dios. Y para comprobar lo que decía, Jesús se acercó a él y le devolvió la vista. Esa parte del Evangelio me gusta mucho porque enseña que en la necesidad, la enfermedad o el dolor, Dios nos manifiesta su ayuda y su amor. Y es que a veces cuando todo va bien o cuando tenemos salud, ni nos acordamos de Dios ni sentimos su presencia. La madre concluyó. La Biblia nos enseña que en la oscuridad se ve mejor lo bueno de la luz y en la enfermedad se valora más la salud. Por eso en muchas ocasiones son los enfermos y necesitados quienes descubren más la presencia de Dios. Además, Él nos da la oportunidad de ayudar a los enfermos y necesitados para que, por nuestra ayuda, contemplen el amor de Dios y lo glorifiquen. Después de toda la conversación, el pequeño Víctor pidió perdón y dijo: El que estaba ciego era yo y ustedes me han ayudado a encontrar la luz. Al día siguiente, el pequeño se convirtió en el mejor amigo del niño ciego. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces, los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos.
Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso, sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Queridos hermanos, hermanas, en tiempos de Cristo la mayoría de la gente no creía en una vida después de esta vida. Por eso pensaban que Dios tenía que recompensar en esta vida todo lo bueno que hacía una persona y también Dios debería castigar en esta vida todas sus cosas malas. Creían que si una persona era buena, forzosamente le tenía que ir bien. No se enfermaría, no tendría problemas sentimentales ni económicos y nadie atentaría contra ella ni contra sus descendientes. Pero por el contrario, si obraba mal, pensaban que no solo le iría mal en todo, sino que incluso sus descendientes cargarían con el castigo de Dios. Estas ideas hacían que si una persona nacía con algún defecto físico, como la ceguera, todos pensaran que seguramente sus padres o abuelos habrían cometido algún acto abominable contra Dios, y Dios, con todo derecho, los había castigado. Lamentablemente, esta forma de pensar también les hacía ser insensibles ante las necesidades de quienes nacían con algún problema físico, porque pensaban que si les ayudaban, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios que quería su sufrimiento, mostrando todo su rigor. Para cambiar ese pensamiento y enseñar que los problemas o limitaciones de la vida no tienen nada que ver con la bondad o maldad del ser humano, y para enseñar también que en esta tierra, en muchas ocasiones, los buenos sufren mientras los malvados gozan, pero después de la muerte, cada uno recibirá lo que merezcan sus obras, Jesús decidió curar a un ciego de nacimiento. La gente se preguntaba, ¿quién había pecado, si él o sus padres? Pero Jesús fue claro diciendo que ni él ni sus padres, que en todo caso esa limitación humana era para que se viera la gloria de Dios. Con eso, Jesús nos enseña que más que juzgar a los demás por sus obras, debemos ser ocasión de ayuda para ellos. En lugar de decir que los que sufren limitaciones están castigados por Dios, nos enseña que ayudándoles en sus limitaciones,
podamos acercarnos más a Dios. Nos enseña a ver, más que con ojos criticones y juzgadores, con ojos de misericordia. Nos enseña a dejar de ser ciegos para ver como Dios nos ve. Dejemos pues de llevarnos por apariencias o vivir de ella para mostrarle a Dios y a nuestro prójimo un corazón sincero. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. Y creo que no hará falta decirle a nuestros amigos radioescuchas a quién se celebra el 19 de marzo. Por supuesto, se trata de San José, el esposo de la Virgen María, y quien fungió como padre de Jesucristo y le brindó casa, vestido, alimento y educación, nada más y nada menos. Si Dios lo eligió para confiarle sus dos más preciados tesoros, Jesús y María, imaginemos lo que Dios vio en él. Aunque sean pocos los textos en la Biblia que nos hablan de él, con eso es suficiente para descubrir su grandeza. ¿Y saben por qué José pudo hacer todo lo que Dios le pidió? La respuesta la lleva en su nombre. José significa Dios me ayuda. El 21 de marzo se recuerda a la mística María Francisca de las 5 Llagas. Esta mujer nació en Nápoles, Italia, en 1715, dentro de una familia que se dedicaba a hilar, por lo que desde muy pequeña fue obligada por su padre a trabajar muchas horas en su taller de hilados. Lo bueno es que su mamá aprovechaba cualquier rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. Bueno, la oración y el gusto por su trabajo hizo que las demás obreras de la fábrica comentaran: María Francisca trabaja las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilados que las demás. Y empezó a correr la noticia, el rumor de que esta jovencita recibía una ayuda especial del cielo. Sus revelaciones comenzaron un domingo por la tarde. Ella estaba preparando a unos niños para la primera comunión cuando de pronto se quedó callada, como mirando a lo lejos, y luego dijo: «Josecito, corre deprisa a tu casa porque tu mamá te necesita». El niño, a quien estaba preparando ahí, salió corriendo y al llegar a su casa vio que su mamá tenía un problema. Le había dado un ataque y al caer había tirado una lámpara encendida sobre un poco de ropa que comenzaba a incendiarse. El chiquillo pudo apagar a tiempo las llamas y salvar la vida de su madre. Así que, ¿gracias a qué? Gracias a esta visión que tuvo esta mujer. Esta mujer más tarde ingresó a la orden terciaria franciscana y tomó el nombre de María Francisca de las 5 Llagas. Le explico a usted qué es la orden terciaria. Es aquella orden o comunidad de hombres o mujeres que no son ni monjas ni monjes. Usted, que es señora casada o joven estudiante, puede entrar a la orden terciaria. Le van a poner un pequeño escapulario que cubre su pecho nada más, la espalda, en los momentos de oración, y usted va a ser franciscano, pero viviendo en su casa, haciendo sus actividades normales. Pues esto hizo María Francisca de las 5 Llagas. Y mientras estaba un día en oración, entraba en éxtasis. Tuvo varias visiones y gracias a ella libró a varias personas de males. Con el paso del tiempo, le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo: llagas en las manos, 2, llagas en los pies, 4, llaga en el costado, 5, por eso las 5 llagas. Y ella anunció las persecuciones que sufriría la Iglesia durante la Revolución Francesa, muriendo finalmente en 1791. Pasamos al 23 de marzo, día en que se celebra a los mártires Fidel y Pelagia, las vírgenes Erlinda y Reinalda, a la monja Rebeca y a Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio de Mogrovejo nació en España en 1538. Fue nombrado arzobispo de Lima, Perú. Aquella arquidiócesis medía casi 5.000 kilómetros de longitud. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos, por lo que Toribio fue duro con ellos y defendió a los indígenas, logrando la conversión de un gran número. Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Fundó el primer seminario de América. Administró el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas, en las que estaban Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano.
Este santo murió el 23 de marzo de 1606 en una capillita de indios. El 24 de marzo se celebra a Santa Joaquina de Verduna, una mujer que duró casada hasta los 33 años, tuvo 8 hijos y bastantes nietos. A los 47 años fundó la comunidad de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. ¿Por qué? Pues porque se dedicaban precisamente a ayudar a los más necesitados. Y al morir a los 61 años, Santa Joaquina había fundado conventos, escuelas y hospitales en diversos sitios de España. El 25 de marzo se celebra la Anunciación del Ángel a la Virgen. El Evangelio de San Lucas narra lo siguiente en su primer capítulo. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María y vamos a explicar lo más importante. La palabra ángel significa mensajero, un mensajero de Dios. Gabriel significa el que trae buenas noticias de parte de Dios. En la Biblia, una virgen es una mujer pura que se dedica en cuerpo y alma a Dios. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, pero la mayor de todas es María, la madre de Jesús. En Israel era muy estimado el nombre de María, en hebreo Miriam. Así se llamaba la hermana de Moisés. Y en tiempos de Jesús este nombre era tan popular que las 3 mujeres que estuvieron presentes en el Calvario, todas tenían el nombre de María, las 3 Marías. ¿Y qué significa que María estaba comprometida en matrimonio? En aquel tiempo, unos meses antes de casarse, los novios firmaban un compromiso de matrimonio para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su hogar sin peligro que después la prometida ya no se casara con él. El hombre con el que estaba comprometido María se llamaba José. El ángel Gabriel le dijo: «Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo». La palabra salve en latín significa yo te saludo, te felicito, alégrate. En hebreo se dice Shalom Jalai. Estas palabras de saludo que le dirigió el ángel son las mismas con las que saludamos a la Virgen cada vez que decimos el Ave María, recordando el día más feliz de su vida, el día de la Anunciación, cuando ella empezó a ser Madre de Dios, y seguramente es el saludo que a ella más le agrada, el que le compuso el mismo Dios en persona. Las palabras llena de gracia significan que es la mujer que más gracias o favores ha recibido de Dios. Si hubiera tenido ella algún pecado, evidentemente no hubiera sido la llena de gracia ante Dios, pero María no tuvo ni la más mínima mancha de pecado. El ángel también le dijo a María: «El Señor es contigo» o «está contigo». Los israelitas, cuando querían animar a una persona y asegurarle que iban a suceder cosas maravillosas, le decían: «El Señor está contigo». Es que, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cada vez que rezamos el Ave María, felicitamos a la Virgen por esta bella noticia. El Señor siempre está contigo. Y ojalá que esté siempre también con cada uno de nosotros. El Evangelio nos dice que María se asustó inicialmente, pero el ángel le dijo: «No temas, María, has hallado gracia delante de Dios». No temas es una frase que en la Biblia se repite muchas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. No temas, porque Dios va contigo y te ayudará en todo. No temas. Después de que la Virgen ya dejó de estar asustada, el ángel le dijo: «Concebirás y darás a luz a un hijo a quien podrás por nombre Jesús». El nombre Jesús significa Salvador, el que salva de los pecados, porque Él vino a salvar a los pecadores. Gabriel también le dijo: «Tu hijo será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David». Imagínate, del rey David. «Reinará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin». Con ello, quedaba claro que Cristo era descendente del rey David, y reinaría mucho mejor que él. Después que María escuchó al ángel, le respondió diciendo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y en aquel momento el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre de la Virgen María. Ese fue un día grande y 1000 veces bendito, porque Dios comenzó a vivir en medio de nosotros. Por eso muchos músicos han compuesto música maravillosa para recordar el momento de la Anunciación, inspirados en las palabras del Evangelio. Y aunque el Ave María de Schubert es la más famosa, existen muchas otras Aves María.
Y como ejemplo, escucharemos ahora el Ave María de Bach y de Gounod. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos con el Santoral. El día 25 de marzo, además de la fiesta de la Anunciación, se celebra a San Dimas. Todos lo conocemos como el Buen Ladrón. Todo lo que se sabe de él es que fue crucificado al lado de Jesucristo y que aunque se arrepintió en sus últimos momentos, alcanzó el perdón de Dios y el paraíso. Es patrono de los condenados a cadena perpetua, los prisioneros, los ladrones, los empleados y los que se dedican a los funerales. El mismo día 25 también se celebra a San Braulio Obispo. Su nombre significa espada de fuego. Como obispo se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la fe y por acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo, una doctrina que negaba que Jesucristo es Dios verdadero. Murió en el año 651. Así es, el arrianismo consideraba que Jesús era humano, pero que no era Dios. Por lo tanto, esto es algo que la Iglesia condenó desde los inicios de la Iglesia. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Como el 20 de marzo se recuerda al profeta Daniel, en esta sección te vamos a hablar de él. Daniel significa Dios es mi juez. La información sobre su vida está en la Biblia, en el libro precisamente de Daniel. Él vivió 585 años antes de Cristo. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén, era muy inteligente y estudioso y de agradable presencia, pero tuvo que presenciar algo muy doloroso para su pueblo, el exilio. Es decir, tener que salir de su tierra para ir a vivir a Babilonia. Y es que cuando el rey Nabucodonosor invadió aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén, lo tomó a él como prisionero
y junto con otros jóvenes y muchas otras personas lo llevó a Babilonia. Ahí el rey se dio cuenta de las cualidades de Daniel e hizo que lo instruyeran en todas las ciencias políticas y sociales de su Babilonia. En su historia es célebre el caso de los ancianos corruptos que ahora contaremos. En cierta ocasión unos jueces ancianos y corruptos quisieron tenderle una trampa a Susana, una mujer casada, obligándola a tener relaciones con ellos, y como ella no aceptó sus infames pretensiones, la calumniaron inventando que la habían visto pecar con un joven debajo de un árbol. La gente creyó la calumnia de los ancianos y Susana fue sentenciada a morir a pedradas. Fíjense que cuando la llevaban al lugar del suplicio, en ese momento apareció Daniel. Y Daniel dijo: esto se me hace sospechoso. Llamó a los dos jueces y le pidió al pueblo que se les interrogara públicamente. Ya habían sentenciado a Susana y Daniel dijo: a ver, vamos a interrogarlos públicamente, pero uno por uno, por separado. Y una vez que los separaron, ya lejecitos uno de cada quien, Daniel le dijo al primero: a ver, ¿dónde estaba Susana cuando cometió la falta? El primero respondió: debajo de una acacia, un árbol de acacia. Muy bien. Daniel le dijo: ahora sí, por esto vas a morir, sin vergüenza. Fue con el otro y le dijo: a ver, ¿debajo de qué árbol estaba Susana cuando lo sorprendiste tú? Y aquel dijo: debajo de una encina. Entonces Daniel le dijo a toda la gente y les dijo a ellos: ustedes estaban acostumbrados a hacer pecar a mujeres sin fe y sin valor, pero ahora se encontraron a una mujer que cree firmemente en Dios y es valiente. Su hermosura los sedujo y ustedes creyeron poder hacer que ella ofendería a Dios, pero no lo lograron. Ahora tendrán que pagar el pago de su delito. Entonces el pueblo condenó a muerte a estos dos impuros calumniadores y alabó a Dios por la sabiduría que le había concedido a Daniel. En aquel tiempo el rey prohibió que no se adorara sino a los dioses de Babilonia. Entonces un grupo de personas que no creían en el Dios de Israel acusaron a Daniel porque 3 veces al día se arrodillaba en la azotea de su casa para orar y adorarlo. En castigo fue echado al foso donde había leones sin comer. Pero Dios hizo el milagro de que los leones no lo atacaran. Esto hizo que el rey creyera en el verdadero Dios. Por eso es frecuente que se represente a Daniel en el foso de los leones y que nos hayan contado esta historia cuando íbamos al catecismo. Pero continuamos con la historia. Daniel se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y no consumía alimentos prohibidos por la ley de Moisés, porque usted sabe que los judíos no podían comer determinados alimentos, como por ejemplo los camarones, por ejemplo no podían comer tampoco el cerdo y otros alimentos. Este tipo de cosas le iba a causar enemistad con algunos de sus compañeros que no eran judíos. Pero Dios le concedió a este profeta una inmensa sabiduría con la que llegó a ser, fíjese bien, el primer ministro no de un rey nada más, no solo de Nabucodonosor, sino también de los siguientes reyes: el rey Baltasar, o Baltasar dicen algunos, el rey Darío y el rey Ciro. También recibió la gracia de revelar sueños y visiones. Fíjense que en una ocasión el rey Nabucodonosor soñó que veía una inmensa estatua con cabeza de oro, imagínensela, cabeza de oro, pecho de plata, piernas de hierro y los piececitos de barro. Luego, en su visión, este rey vio que una piedrecita se desprendía de un monte cercano y al rodar, así como las bolitas de nieve, iba creciendo poco a poco hasta que chocó con la estatua y la convirtió en polvo. Nabucodonosor se quedó así como sorprendido. ¿Qué significará este sueño? Y como Daniel era muy sabio y era capaz de dar respuestas a todo tipo de cosas, fue el rey con Daniel. Daniel le explicó al rey que aquella escultura significaba que en el futuro vendrían varios reinos. Uno muy rico, como de oro. Esa sería la cabecita de la escultura. Después vendría otro menos rico, como de plata. Esto ya es el pecho de la esculturita. Un tercero fuerte como el hierro, que serían las piernas, y otro tan débil como el barro, que serían los pies. Le explicó también que la piedra pequeña
era la verdadera religión, que al principio sería muy pequeña, pero iría creciendo y creciendo hasta lograr dominar todos los reinos. Y eso se ha cumplido, podemos decirlo hoy, con la religión de Cristo, que empezó siendo pequeñita y ahora se extiende por todo el mundo. Muchos gobiernos y reinos han caído, pero la fe permanece. Y por supuesto también el gobierno de Nabucodonosor cayó. ¿Y la Gran Babilonia dónde está? La Gran Babilonia desapareció. Por medio del profeta Daniel, Dios le anunció a Nabucodonosor que por haber cometido maldades y ser orgulloso, perdería la razón. El rey le pidió a Daniel que le rogara a Dios que le cambiara el castigo por alguna obra buena, y el Señor le dijo que se liberaría del castigo si daba limosnas a los pobres. Después del rey Nabucodonosor, subió al trono el rey Baltasar. Fíjense que cometió un sacrilegio y faltó el respeto a lo sagrado. ¿Qué es lo que hizo? Se le ocurrió tomar los cálices sagrados del altar de Dios para tomar licor en una fiesta. Esto sería semejante a como si alguien entra a una iglesia, toma el cáliz donde se celebra la misa y dice, aquí me voy a servir mis cubas, o aquí me voy a servir mi tequila. Imagínese usted. Mientras el rey se embriagaba, el rey Baltasar, y estaba presumiendo a sus invitados que él era más poderoso que Dios, apareció una mano misteriosa que escribió 3 palabras en la pared. Estas paredes fueron Mene, Tekel y Uparsin. Claro que el rey, al ver que aparecía una mano y con un dedo empezaba a escribir algo en la pared, se asustó mucho y le pidió al profeta que le explicara el sentido de aquellas palabras. Y Daniel le dijo, mire rey, Mene significa pesado, y es que Dios ha pesado sus obras, y según Dios les falta peso a sus obras para recibir premios mayores. Tekel significa medido. Dios midió sus obras, rey, y no dan la medida para que pueda recibir la gloria. Y Uparsin significa dividido. Esto significa que su reino será dividido y tomado por otro. Le repito las palabras, Mene, Tekel y la final Uparsin. Esa misma noche llegaron los enemigos del rey Baltasar, lo mataron, dividieron su reino y lo pasaron a los persas. Ahora sí que por andar jugando con lo sagrado. Amigos, en conclusión, Daniel llegó a ser un profeta tan apreciado por las autoridades que pudo corregir a los gobernantes de su tiempo y sus correcciones fueron recibidas con buena voluntad. No obstante, siempre apareció ante el pueblo como un hombre creyente, de conducta ejemplar e iluminado por Dios. Resonancias de fe. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Amigas, amigos, el tiempo pasa rápido. Estamos ya a 19 de marzo y también este programa está a punto de concluir, pero como se los ofrecí al principio, les doy los teléfonos de contacto de la parroquia de San Cosme y San Damián para que pidan información sobre los libros que he escrito y particularmente sobre el libro de cuentos que a mucha gente le interesa. Teléfonos de contacto 55 55 66 77 44, lo repito, 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939. Para cualquier consulta pueden utilizarlo como teléfono, pero para solicitar los libros se solicitan en forma de WhatsApp. Ahí les dicen el precio y también la forma de recibirlo en las puertas de su casa. Agradezco como siempre a todos su asistencia, les deseo un maravilloso domingo, gracias a Dios por el ejemplo de San José y felicidades a las Josefinas y Josecitos. Hasta el próximo domingo. Tuviste fe en Dios y su
invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.